Bienvenida, bienvenido al podcast de la semana, tu podcast Espacios con Alma. Mi nombre es Davinia Miranda, soy interiorista, asesora en Feng Shui, una enamorada de los espacios hermosos, como tú seguramente, y estoy aquí para aportar mis conocimientos, mi granito de arena, para que conozcas un poquito más la decoración consciente, la decoración de interiores. Hoy vamos a hablar de los espacios pequeños, esos espacios que muchas veces nos resultan tan complicados de decorar, de diseñar, pero hay algunas pautas que podemos seguir para sacarle el máximo. Así que comenzamos y esto es una realidad, la verdad. Tener espacios pequeñitos porque cada vez las casas se hacen más pequeñas. Muchas veces, y la realidad nuestra en España, por ejemplo, es tener pisos pequeños donde vivimos mucho y hay que sacarles todo el partido, ¿verdad? Una de las partes más importantes para que esto se pueda dar es eliminar el desorden, hacer el vacío que llamamos en el Feng Shui, que seguramente tú conoces. Eliminar el desorden, ¿por qué? Porque el espacio se lo comen las cosas y cada vez pues tenemos más, vamos acumulando, y si no se colocan las cosas en su sitio donde deben de ir, se quedan en medio, en ese espacio tan pequeño, pues se lo va, nos vamos agobiando con tantas cosas que como seres humanos tendemos a acumular, y si encima no lo colocamos, pues peor todavía, ¿verdad? Así que te animo a ordenar todo, deshacerte de todas esas cosas que no necesitas. Vamos ahora con el color, los colores adecuados para estas viviendas, para estas habitaciones. Si lo vamos a hacer en una habitación solo que es pequeñito, pues los colores también son muy importantes. Debemos escoger siempre colores suaves, claros, para las paredes y para los muebles también, porque los colores oscuros nos hacen ver el espacio mucho más pequeño que lo que realmente es. Yo no sé si les ha pasado alguna vez que hubo una época que se pintaban las habitaciones de colores muy llamativos, que a veces que hoy las veo porque también el dormitorio que compartía con mi hermana también se llegó a pintar de verde, de rosa, de un montón de colores. Y nada más que pintarlos de blanco, de beige, de blanco roto, de arena, simplemente cambiando ese color, la habitación cambia por completo. ¿Por qué? Porque esos colores claros van a reflejar la luz y van a verse mucho más amplio ese espacio. De ahí la importancia del efecto del color que nos produce en nosotros, que ya hemos hablado del color, ¿verdad? De todas esas sensaciones y emociones que nos despiertan. Pues aquí lo vemos y es un factor súper importante para los espacios pequeños. Así que toma nota y mira a ver esos colores que tienes en el dormitorio, en el salón, en la casa en general. Tanto de paredes, que es los paños más grandes, pues lo que más nos va a influir, pero también de los muebles. No es lo mismo un mueble como el que tenía mi abuela en color caoba, oscurísimo, enorme, que se cogía una pared, que ese mismo mueble pintado de blanco, que es lo que se suele hacer en Honestein, es pintar esos muebles que no los podemos mover de blanco o colores pasteles para que den otra sensación, o incluso lo que se suele hacer en Honestein también es pintarlo del mismo color que la pared para que dé este efecto de amplitud. Así que fíjense qué importante es el color. Luego, otro recurso que tenemos a nuestra mano son los muebles multifuncionales. Esos muebles de los que sacamos más de una función, valga la redundancia. Podemos tener, por ejemplo, una litera plegable que ocupe nada, el mínimo, solo ocupa espacio cuando se va a dormir, que se abre por la noche, pero durante el día puede tener añadido un escritorio que está, pues es una balda que se pliega para que no ocupe espacio y cuando lo necesitamos la abrimos. Ahí tenemos un mueble que está haciendo de dos funciones.
de cama y de escritorio. Después ya vemos, ¿vale? Porque muchas veces estas cosas no van de la mano del Feng Shui en su totalidad. Pero sí es verdad que podemos adaptarnos, ¿vale? Podemos mirar ese estudio de Feng Shui y decir y respetar sobre todo, que es lo que yo siempre digo, es la escuela de la forma. Vamos a respetar nuestros animales celestiales y ya vamos a ir en base a esto. De esto te hablo en mi webinar, que no sé si lo has visto, si no te animo a que lo hagas, donde explico mi proceso de trabajo de principio a fin y cómo yo integro la decoración con el Feng Shui, que sí, pueden ir de la mano. Bueno, ese inciso para que lo escuches. Te dejo aquí en la cajita de información el link para que la veas. Como te decía, estos muebles son súper importantes por esto mismo, porque nos van a cumplir más de una función, igual que un sofá cama que nos hace la función de cama cuando lo necesitamos y viene alguien a casa, pues ahí lo tenemos. Una mesa de centro que se convierte en mesa de comedor también existe. Yo creo que existe todo aquello que te puedas imaginar, y si no, lo creas tú, como yo, que he integrado mi oficina dentro del armario. Yo cierro mi armario y aquí no se ve nada. Nadie dice que hay una oficina dentro, que te la tengo que enseñar. También se utiliza mucho para ampliar los espacios a nivel visual, los espejos, que se ponen de forma estratégica para que lo amplíen. Por ejemplo, en un baño se suele poner, cuando son pequeños, pues un baño chiquitito, pues esa pared donde está el lavamanos, pues vamos a poner un espejo enorme para que amplíe, para que duplique esa luz y duplique ese espacio. Pero es verdad que los espejos también hay que tenerlos muy presentes y siempre tienen que estar reflejando cosas positivas, como bien sabemos, para que esas cosas positivas se dupliquen. Si son negativas, también se van a duplicar y eso no nos interesa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos que tener una organización inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tenemos que tener todo a nuestra mano. Vamos a pensar en una caravana, que es un espacio súper reducido, es una vivienda móvil y ahí se aprovecha todos los rincones. Se ha hecho una distribución inteligente. ¿Por qué? Porque aprovechan todo el espacio. Debajo de la cama se ponen cosas que sabemos que en el Feng Shui no es positivo, pero para estos momentos de esta caravana pues es necesario. En casa vamos a evitarlos, pero por ejemplo si tenemos un banquito debajo de la ventana, que ese banco pues tenga almacenaje, por ejemplo, ya le estamos usando de forma práctica. Vamos a utilizar el espacio lo mejor posible, como les decía antes, las literas que se recogen, las camas abatibles que se recogen y que nos dejan el espacio amplio cuando las cerramos, que lo podemos utilizar para hacer deporte, para jugar con los niños, bueno, para lo que se te pueda ocurrir. Así que hay que hacerlo de forma inteligente en la elección de todo ese mobiliario y de dónde lo ubicamos, para aprovechar más la luz natural, para aprovechar bien cada rinconcito, cada centímetro que tenemos. La iluminación es otro punto esencial aquí también, porque aparte de ser casas pequeñas hay veces que no tienen la suficiente luz natural, entonces tenemos que utilizar esa luz artificial de forma adecuada y ponerla en los puntos estratégicos para que nos den esa amplitud que queremos. Por ejemplo, en el baño que ya les había nombrado, yo tengo un espejo bastante amplio y yo lo que quiero es que me dé más amplitud y que la iluminación se multiplique. Si yo, por ejemplo, tengo una lucecita pequeñita que casi no me da luz, pues entonces, ¿qué hacemos? Tengo que tener unas bombillas con una potencia adecuada, con una luz
En el baño, por ejemplo, una luz neutra para vernos bien. Ya en el salón tenemos que decidir poner una luz cálida para que sea un ambiente mucho más acogedor, que esto también lo vimos en el podcast de la iluminación. Son diferentes factores que tenemos que tener en cuenta para poder crear un espacio lo más luminoso posible, porque esa luz también nos va a ayudar a que se vea mucho más amplio. Vale, ya les he hablado del color, de los espejos, de la organización, de la iluminación. Y otra cosa que ayuda muchísimo en los espacios pequeños es la naturaleza, es poner plantas que nos den alegría, que nos den esa vidilla que necesitamos en esos espacios. Pero claro, no vamos a coger una planta que sea muy voluminosa, vamos a coger la que sea alta y esbelta, ¿vale? Vamos a aprovecharla también si queremos, pues para hacer nuestros animales celestiales y colocarla, por ejemplo, que se haga de dragón verde a la izquierda. Pues la colocamos ahí, una planta alta, delgadita, con unas hojas muy bonitas, que hay un ficus que está muy de moda, que seguro que lo has visto en algún sitio, con unas hojas súper grandes, muy bonito. Te voy a dejar también la referencia aquí en el link, porque ahora mismo no me viene el nombre exacto, pero sí que es un ficus. Y ya le estamos dando ese toque de naturaleza a nuestra casa que nos va a ayudar. Lo podemos poner en el baño también, podemos poner las espadas de San Jorge en el baño, si queremos. Si tiene iluminación, ¿vale? Si tiene luz natural también, porque lo necesitan. Si el baño es cerrado, que no tiene ventilación, que no tiene ventanas, aquí las plantas lo pasan un poquito mal. Es verdad que el poto nos va a ayudar a limpiar el ambiente, pero también necesitan. Entonces, poner una planta ahí, vamos a ir viendo. Igual unos palitos de bambú pueden ir. Pero bueno, eso es ir probando. Y preguntar, como siempre les digo a las alumnas, preguntar también en el vivero o en la floristería qué planta iría mejor. Aunque ya les digo que algo de luz natural deben de tener. Espacios que estén armonizados y en el equilibrio. Para ahí entra nuestro Feng Shui, que tengamos todas esas energías en equilibrio para que éstas nos den lo mejor, para sentirnos bien. Y la decoración para que hacer todo en proporción, en equilibrio y en armonía, para que haya unas simetrías, para que haya unas escalas que son súper importantes, porque nuestro ojo, nuestra vista, es quien nos va a decir si está bien o está mal lo que estamos haciendo. Siempre lo digo, se lo digo a las alumnas, no hace falta que tengas unos conocimientos muy grandes de nada, ni de Feng Shui, ni de decoración, para saber si algo está bien o no. Estas son algunas de las pautas esenciales para aprovechar al máximo todos los espacios que tengamos pequeñitos, también los grandes. Pero los pequeños los tenemos que aprovechar de esta manera, con la luz, con el color, con la organización, con la distribución, con la elección de muebles funcionales. Son algunas de las pautas que debes de seguir, porque no hay nada más incómodo que entrar en un sitio pequeño, que ahí entramos con las escalas, con la proporción, y ver muchísimos muebles muy grandes que te abruman, que no quieres estar ahí y que quieres salir corriendo. Que seguramente te habrá pasado de entrar a alguna casa que a lo mejor es grande, pero tiene tantas cosas y que está todo abarrotado y no te dan ganas de entrar ni de vivir allí. Así que nada, espero que te haya gustado este podcast, que lo apliques, que lo compartas también con otras personas a las que les pueda interesar. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme este ratito. Gracias. Y nos seguimos escuchando y viéndonos para la próxima semana. Un abrazo enorme.